Hola a todos y a todas, nuevamente sean bienvenidos al aula virtual de cirugía bucal. Vamos a abordar en esta ocasión otro tema relacionado a todo lo que es el área quirúrgica. En esta ocasión vamos a hablar de los diferentes traumas maxilomandibulares, así como de las heridas, su clasificación y el respectivo tratamiento para cada uno de estos casos. Así que demos inicio primero hablando así de las distintas clases de fracturas a nivel maxilomandibular. Vamos a empezar primero con la parte mandibular, luego nos enfocaremos en la parte maxilar y al final pues vamos a hablar del diagnóstico y el tratamiento de las heridas faciales. En este caso, si comenzamos a hablar del hueso mandibular, vamos a volver a retomar ciertas características y cierta información para ponernos un poco en contexto sobre el tema. Vamos a hablar que la mandíbula es un hueso móvil en forma de U. Esta tiene dos porciones, una porción horizontal que está constituido por una sínfisis central, que es la porción que observamos en esta imagen, y por otro lado tenemos también dos cuerpos laterales contiguos a esa sínfisis que vamos a delimitarlos de esta manera. Y la otra porción, que es la porción vertical, está constituido por dos ramas que conocemos como las ramas ascendentes de la mandíbula y los dos cóndilos. Se une al cráneo por medio de dos articulaciones temporomandibulares que ya las conocemos ampliamente, y si no pues invitamos a la referencia de nuestro tema de anatomía quirúrgica para que recordemos un poco de esos conceptos. Y es así como podemos hablar que la estructura en sí de la mandíbula, hay ciertas zonas que son un poco más susceptibles a las fracturas que otros. Por ejemplo, las principales y más fáciles de fracturar son las que están alrededor o por la zona de los cóndilos y en relación al ángulo de la mandíbula. Estas zonas son bastante fáciles de fracturar por la cantidad de hueso cortical que poseen. También tenemos el área constituida por lo que son los agujeros mentonianos, por donde sale el nervio mentoniano, los cuales por la baja densidad de la zona también pueden ser fáciles de fracturar, y también lo que corresponde al ángulo de la mandíbula. Esto generalmente se da pero cuando hay algún tipo de inclusiones dentarias en esta zona que han debilitado la cortical del hueso, y pues con un mal movimiento o un golpe que se den en la zona suelen fracturarse con facilidad por esta mínima densidad que tiene a nivel de estas zonas la mandíbula. También podemos hablar de los huesos que ya tienen total pérdida dentaria, es decir, las mandíbulas desdentadas. Por el hecho también de la pérdida de hueso, las constituye una de las zonas con amplio riesgo de fractura a nivel mandibular del que estamos hablando. Vamos a hablar de la musculatura mandibular desde ahorita, porque vamos a ver más adelante que a veces se involucra tanto a nivel tisular como a nivel óseo estas lesiones, estos traumatismos. Entonces vamos a recordar también un poco de las estructuras principales que vamos a encontrar a nivel mandibular muscular en esta zona. Por ejemplo, los músculos posteriores o masticación más importantes o que suelen estar involucrados en la mayoría de traumatismos sería el músculo macetero, los músculos temporales y los músculos pterigoideos en la porción de músculos posteriores o masticatorios. Y a nivel de músculos anteriores o depresores, los que suelen estar involucrados en las lesiones de las que vamos a hablar a continuación son los músculos genioideo, los músculos genioglosos, los músculos miloioideos y los músculos digástricos, de los cuales también ya hemos hablado ampliamente en nuestro tema de anatomía quirúrgica. Otra estructura que debemos tomar bastante en cuenta al momento de hacer todo nuestro análisis prediagnóstico, porque también suele estar bastante invadida en estos procesos traumáticos, es la articulación temporomandibular. Esta, recordemos que permite movimientos de apertura y cierre, es decir, movimientos verticales, de rotación, entendamos estos como los movimientos de lateralidad, y los de traslación o desplazamiento, es decir, mover la mandíbula hacia adelante o hacia atrás. Y esta estructura va a estar constituida por estos cuatro componentes principales: el cóndilo, la fosa glenoidea, el menisco y cápsula articular y el músculo pterigoideo externo, que va generalmente de esta zona un poco atrás y sobre la parte posterior de la protuberancia cigomática hasta insertarse a nivel del cóndilo de la mandíbula y del menisco articular. Entonces ese músculo va en esta dirección
y suele estar bastante involucrado en los daños que se den a nivel de la articulación temporomandibular. Vamos a empezar a ver las diferentes clasificaciones de traumatismos, en este caso enfocándonos a nivel de traumatismo mandibular. Dependiendo la zona donde se genere la lesión o el incidente traumático, puede ser unilateral o bilateral, dependiendo si está solo en una porción de la mandíbula o en ambas porciones. Recordemos, al ser una estructura en U, presenta dos porciones si la partimos por mitad. Entonces, si se da una lesión en ambos lados, será una lesión traumática bilateral, y si se da la lesión en uno solo de los cuerpos, entonces va a ser unilateral. Vamos a tener dos porciones anteriores, que los traumatismos en esta zona van a ser traumatismos sinficiarios o parasinficiarios. Recordemos que tenemos a este nivel la sínfisis del mentón. Todo lo que se dé a ese nivel será un traumatismo a nivel sinficiario, y a los costados será parasinficiario, y en la zona que tenemos por acá va a ser una lesión mentoniana o canina, dependiendo pues la zona obvia, según el nombre que estamos mencionando, donde se dé la lesión. Por otro lado, tenemos las lesiones a nivel del cuerpo de la mandíbula, las cuales después vamos a subdividir, ya vamos a ver más adelante, a nivel también alveolar, pero ahorita enfocémonos que toda esta sección sería lo del cuerpo de la mandíbula. Tenemos la parte de la rama ascendente de la mandíbula, que involucra todas estas estructuras, pero la podemos también subdividir en lesiones traumáticas a nivel del ángulo de la mandíbula, a nivel de la apófisis coronoide, a nivel de la zona condilear, y esta es la porción, cuando les digo dentro del cuerpo de la mandíbula, si se da a este nivel o se limita a este sector, sería a nivel del cuerpo mandibular en la zona o área alveolo-dentaria. Y aquí les voy a mostrar con porcentajes las zonas que sufren mayor riesgo de lesión a nivel mandibular según las estadísticas. Como podemos observar, las zonas que más suelen ser fracturadas o lesionadas en un traumatismo, en un accidente, en un golpe, una pelea, y se llega a fracturar, es la zona condilar con un 36%. A esta le siguen la parte del cuerpo de la mandíbula y la parte del ángulo de la mandíbula. Y las que suelen fracturarse con menos frecuencia es la parte exclusiva de la zona alveolo-dentaria, la zona o la porción ascendente de la rama de la mandíbula y la apófisis coronoide. Aquí les dejo yo esta información para que ustedes conozcan generalmente las zonas más débiles o con mayor riesgo de fracturas a nivel mandibular. Hablando ya de los traumatismos maxilofaciales a nivel del maxilar, esto los vamos a dividir según la clasificación Lefort. Tenemos una tipo 1. En este caso, la línea de fractura se localiza sobre los ápices dentarios y se extiende hasta la apófisis pterigoides. En el caso de la tipo 2, la línea de fractura incurre por la raíz de la nariz, la zona que tenemos por acá, el hueso lagrimal, rebordes infraorbitarios, esta zona de acá y esta zona de acá, y por la pared del maxilar hasta llegar a la apófisis pterigoide de nuevo. Y en la tipo 3 vamos a ver qué pasa a nivel de la raíz nasal. Luego también involucra el hueso lacrimal, la apófisis frontal del hueso malar, la pared lateral y posterior del maxilar hasta llegar nuevamente a la apófisis pterigoides. Vamos a observar en este corto video ya a nivel 3D cómo se observan estas tres lesiones. La tipo 1, Lefort 1, la Lefort 2, que tiene una forma triangular. Si llevamos, todas llegan hasta lo que es la apófisis pterigoide. Y en el caso de la tipo 3 o lesión Lefort tipo 3, que vemos que es a nivel como un poco más cuadrado e involucra casi todo las porciones faciales completas. Volvemos a ver la tipo 1, la tipo 2, Lefort 2, y por último observamos la fractura facial clasificada como Lefort 3. Y para poder diagnosticar este tipo de lesiones traumáticas vamos a utilizar obviamente ciertas herramientas,
las cuales nos van a ayudar a ver tanto la profundidad o la magnitud del impacto, así como las estructuras involucradas. Y vamos generalmente a apoyarnos con imágenes radiológicas o de imagenología, ¿no? Pero la gran mayoría, pues actualmente sí nos funcionan más las que tienen que ver con rayos X en sus diferentes presentaciones o modalidades, como la radiografía panorámica que observamos acá, donde vamos a ver toda la estructura mandibular y maxilar. Tenemos las radiografías anteroposteriores de cráneo, donde nos facilita observar a nivel malar cualquier tipo de lesión. Las que vienen dadas ahorita como el estándar gold de la imagenología para diagnóstico de traumas, que es el TAC, es decir, la tomografía axial computarizada, también conocida como escáner, en el caso de que estas imágenes de 2 dimensiones pasen a ser, por medio de la computadora, de programas de computadoras, realizar una imagen tridimensional. Eso se conoce como escáner, aunque vienen siendo derivadas una de la otra. El escáner se deriva directamente del TAC, pero no podemos utilizar únicamente una u otra radiografía, ya que por ejemplo tenemos las imágenes ya 3D a computadora, en las cuales vamos a observar muy bien las estructuras óseas, pero nos va a ser un poco más difícil llegar a observar lo que son cavidades, más que todo a nivel del escáner. Y es por eso que el escáner generalmente se va a complementar con la tomografía axial computarizada convencional en 2 dimensiones, que es la que observamos acá, para poder observar lo que son cavidades o huecos anatómicos de los pacientes que se nos presenten con estas lesiones. Veamos ahora entonces los diferentes tipos de traumatismos faciales que vamos a encontrar. Los vamos a dividir dependiendo de varias características. Empecemos hablando de la relación que tienen con una herida o la presencia o no de una herida dentro de este trauma. Es decir, acordémonos, todavía estamos hablando a nivel de fracturas, no hemos llegado a la parte de heridas faciales. Pero si hay una herida involucrada, las podemos clasificar estos traumatismos o estas fracturas en fracturas abiertas, donde vamos a observar que hay una lesión o un rompimiento de la continuidad del epitelio aparte o en la zona donde se está dando la fractura. Por otro lado, vamos a observar las fracturas cerradas, las cuales no va a haber un rompimiento ni discontinuidad de los tejidos, mas sin embargo, por medio de palpación o de las imágenes que hemos hablado, nosotros vamos a observar que sí existe esta fractura a nivel interno, aunque no se observe en la parte externa bucal, y vamos a probablemente sentir algún tipo de movimiento en la zona, o se va a ver alterada la oclusión del paciente, como normalmente nos va a explicar o referir que presentaba anteriormente al traumatismo. Entonces, al ver este tipo de alteraciones de la oclusión o movilidad de zonas o de estructuras internas, podemos observar, a pesar de que no haya una herida visible, de que puede haber una fractura. Y es cuando nos apoyamos nosotros de las imágenes para poder hacer nuestro diagnóstico final. De ahí vamos a tener otra clasificación que va a venir dada dependiendo de la inclusión o exclusión de piezas u órganos dentarios en cada uno de los fragmentos de la fractura. Es decir, cuando en ambos fragmentos de la fractura vamos a observar órganos dentarios, lo vamos a conocer como una clase 1. Por otro lado, la clase 2 va a ser cuando solo hay dientes en una porción de los fragmentos. En uno de los fragmentos existe dientes y en la otra porción no lo hay, como observamos acá en la imagen. En esta zona no hay dientes, en esta zona sí lo hay. Entonces tendríamos una fractura clase 2 a nivel del ángulo, que involucra tanto el ángulo como la rama ascendente de la mandíbula, y tendríamos una clase 1 a nivel parasinficiario, como podemos observar aquí en esta zona, que vamos a ver que esta clasificación también hay que incluirla, ya que aquí no hay una fractura completa, sino que solamente porción nos termina de recorrer toda la estructura de la mandíbula, y acá sí, como podemos observar, hay un corte completo de toda la estructura mandibular, y eso lo vamos a ver en la siguiente clasificación más adelante. Pero ubicándonos acá, tenemos en esta zona una clase 2 y acá tenemos una clase 1. Y por último, la clase 3 vendría dada por los pacientes que no tienen dientes, que no tienen ningún órgano dentario, un paciente edéntulo. Cualquier fractura que se dé a nivel mandibular de esta zona lo vamos a considerar como una clase 3. Y
Y a continuación vamos a clasificarlo según la contundencia del traumatismo y el desplazamiento de los fragmentos que hemos hablado. Esta es la que yo les mencionaba anteriormente cuando se fractura por completo toda la extensión del cuerpo óseo o solamente una porción limitada del mismo. Es decir, hay dos tipos de clasificaciones según la contundencia o desplazamiento de fragmentos. La contundencia nos va a dar unos de baja energía o de alta energía. Veamos los de baja energía. Los de baja energía se van a dividir en un tallo, que es cuando no hay una discontinuidad completa de los fragmentos. Es como les mencioné en la imagen anterior, solo está fracturada cierta porción, pero no atraviesa completamente toda la estructura. Y les tenemos las no desplazadas, que hay una discontinuidad ósea total de los fragmentos involucrados. Y según las características de cada uno de ellos, vamos a tener que los de baja energía son fracturas simples, muy fáciles de tratar, presentan pocos fragmentos, son rasgos bastante favorables para la recuperación del paciente, tiene un escaso desplazamiento de los fragmentos involucrados y hay escaso compromiso de tejidos blandos. En estos casos casi siempre se dan como lesiones cerradas que hemos explicado anteriormente. Y en el caso de los de alta energía, tenemos que presentan también las mismas características. Pueden ser en tallo, como ya explicamos, o no desplazadas. Lo mismo en tallo, la fractura no se da completamente. Y en las que son no desplazadas, a pesar de que se fractura por completo toda la estructura, atravesando toda la dimensión de la superficie maxilar, generalmente no hay separación de estos fragmentos, generalmente, pero porque podemos ver por acá abajo que entre las características que tenemos de estas lesiones contundentes o de alta energía, tenemos que las fracturas son bastante complejas, pueden haber multifragmentaciones de la zona, los rasgos son bastante desfavorables para la recuperación del paciente, se suele dar una gran pérdida de hueso, incluso luego del procedimiento, y si se pueden involucrar, generalmente están involucrados tejidos blandos en esta zona. Según el mecanismo responsable del traumatismo, los vamos a tener traumáticos, patológicos o iatrogénicos. Y entre los iatrogénicos pueden ser tanto accidental como intencional, es decir, se puede dar por algún tipo de maniobra en la cual nosotros estamos ejerciendo demasiada fuerza y logramos fracturar las tablas óseas, o se puede dar debido a que durante el procedimiento se observa que es necesario crear esa fractura para poder terminar la discontinuidad del proceso de tallo que se nos observa para una mejor recuperación terapéutica del paciente. Entonces se puede dar de las dos maneras, de forma accidental o intencional. Vamos a ver entonces ahora, ya que vimos las diferentes clasificaciones, las diferentes formas, cómo se pueden presentar estas fracturas, estos traumatismos, veamos cómo los vamos a tratar en esta ocasión. Podemos mencionar que tenemos diferentes métodos para poder realizarlo. Es decir, se puede hacer por medio de una reducción cerrada en la cual no hay una cirugía invasiva para poder restaurar la continuidad de los desplazamientos o de las estructuras afectadas, como vemos o observamos en esta imagen. Consta de una fijación intermaxilar, generalmente mediante férula, sin necesidad de incisiones cutáneas ni mucosas. Como les mencionaba, no es necesario hacer una cirugía traumática en este sentido. Aquí lo observamos a nivel del video como que estuvimos viendo en el cuerpo de la mandíbula directamente, pero se puede hacer sin necesidad de realizar ningún colgajo o incisión. Y se mantiene el paciente con la boca cerrada durante un periodo prolongado de tiempo, lo cual ya vamos a ver más adelante cuáles son las diferentes ventajas y desventajas de estos procedimientos. Por otro lado, tenemos la reducción abierta, la cual se va a dar como un sistema quirúrgico donde se realizan incisiones y fijaciones directas con sistemas de osteoitis que buscan en sí restituir la continuidad mandibular de forma rígida y estable para el paciente. A diferencia del anterior, en este caso siempre va a ir directamente relacionado con un proceso quirúrgico, donde generalmente se coloca algún tipo de placa, tornillos, que puede derivar incluso en una segunda cirugía para poder retirar los mismos. Eso va a depender mucho en realidad tanto del proceso, la lesión, la regeneración ósea y del operador que esté llevando a cabo los procesos. Tenemos esas dos opciones, la reducción cerrada y la reducción abierta.
Veamos en relación a la reducción cerrada cuáles son nuestras ventajas. Es más económica, es fácil de realizar, es biológicamente conservadora. Recordemos, como les digo, que no es necesario hacer ningún tipo de incisión. Se evita el implantar materiales aloplásticos en los pacientes con posible reacción de rechazo del cuerpo. Los transoperatorios suelen ser más cortos. La estabilidad y la flexibilidad y el ajuste oclusal presentan una mejor readaptación luego de los procedimientos, y la cicatrización ósea se da por segunda intención. Entre las desventajas de este procedimiento vamos a encontrar que la fijación no es rígida, por lo que se vuelve bastante susceptible a la falta de consolidación e infecciones. La nutrición es deficiente, ya que el paciente no puede abrir la boca, entonces generalmente la mayoría de alimentos van a ser consumidos por medio de pajilla y deben ser líquidos. La higiene bucal deficiente, los traumatismos periodontales y gingivales que puede presentar, la subluxación dental, las secuelas neuromusculares, los riesgos de punción de los tejidos, pues así como cuando la gente tiene frenos, recordemos que suelen bastarse generar una hipertrofia de los tejidos por irritación, y el retraso en la incorporación de los pacientes a su vida social normal, ya que generalmente vamos a tener alrededor de mes y medio, 2 meses al paciente en esta situación, lo cual lo puede llevar a presentar cualquiera de estas complicaciones y obviamente recuperarse con un poco más de tiempo y poder recuperar todo su vida normal con mucha mayor complejidad. Y entre las ventajas que tenemos por otro lado con las reducciones abiertas, tenemos que su recuperación masticatoria es más rápida, porque inmediatamente después del procedimiento quirúrgico el paciente, salvo con ciertos cuidados, pero va a recuperar todas sus funciones masticatorias normales. Se puede realizar una adecuada higiene bucal, no tiene problemas de control de vía aérea, al contrario de la reducción cerrada, pues se acuerdan que tenemos cerrados o fijados ambos maxilares, en este caso no. La cicatrización ósea por primera intención se va a dar adecuadamente. Va a presentar una muy buena nutrición porque el paciente puede consumir sus alimentos normales. Reducción anatómica de los fragmentos. Se evitan secuelas en los músculos masticatorios como el trismo o la dificultad para abrir la mandíbula luego de retirar, en el caso de la reducción cerrada, luego de retirar los alambres, puede que el paciente presente esa dificultad de apertura. En este caso no se va a dar y no es necesario la fijación maxilomandibular como en el caso anterior. Pero, como siempre les he mencionado, ni todo es bueno ni todo es malo. También la reducción abierta presenta sus desventajas, que tienen un mayor tiempo quirúrgico. Los costos son muchísimo más elevados porque generalmente se deben llevar a cabo en ambientes hospitalarios. Los riesgos de elección de estructuras adyacentes son bastante regulares. El operador o el cirujano debe presentar una mayor experiencia a nivel de maniobra. La posibilidad de que deba necesitar más de una intervención el paciente presenta una mayor rigidez sin posibilidad de corrección de las reducciones por medio de elásticos. La posibilidad de que puede presentar el paciente una mala oclusión postoperatoria y la presencia de cicatrices cutáneas, a veces obvias, a veces un poco más discretas. ¿Y cuándo vamos a indicar o cuándo vamos a decidir guiarnos por una reducción abierta? En este caso, lo más importante para decidir indicar un procedimiento de reducción abierta u osteosíntesis es cuando las fracturas se presenten de forma desplazada. Hay un desplazamiento de ambas porciones de la fractura. Las fracturas condilares o subcondilares asociadas, fracturas en pacientes edéntulos, fracturas panfaciales, es decir, en ambos lados de la cara o en ambos lados de la maxila o la mandíbula, las fracturas de pacientes comprometidos o no colaboradores, cuando no se pueda realizar fijación intermaxilar o cuando no se pueda hacer una reducción cerrada, y cuando el paciente pueda presentar algún tipo de complicación sistémica como la osteomielitis, la pseudoartrosis o las fracturas se vienen dadas de forma patológica. En esos casos vamos a intervenir de forma abierta al paciente. Y si nos decidimos irnos por una reducción abierta, debemos de saber que hay dos tipos: las intraorales, que son autoexplicativas, y las extraorales, que se abordan por fuera de la cavidad bucal, y estas las podemos dividir también en 6 subtipos dependiendo la zona de donde se haga el abordaje quirúrgico. Pueden ser submandibulares, periauriculares,
retromandibulares, tipo lifting, que es levantamiento total de los tejidos, la submental y la que se va a dar por medio de la vía de la lesión. A través de la lesión que nosotros observamos, podemos abordar a estos pacientes. Y es así como se deben tanto diagnosticar como tratar las fracturas a nivel maxilomandibulares. Ahora vamos a hablar de las heridas faciales. Primero, como siempre, hablando un poco de generalidades para luego ahondar en el tema de cómo manejarlas o cómo tratarlas. Entonces, empecemos dando una definición de qué es una herida. Es toda pérdida de continuidad en la piel, generalmente subsecuente a un traumatismo de todos los que hemos estado hablando. Y si los vamos a clasificar, vamos a darles unas descripciones específicas. Vamos a tener 5 tipos. Tenemos las limpias, que son heridas no traumáticas en las que no se atraviesan los tejidos infectados, se produce escaso trauma tisular, se maneja una adecuada técnica aséptica, son electivas y de cierre primario, ya que estas no van a drenar, no tienen ninguna presencia de líquido supurativo. Por otro lado, tenemos las limpias contaminadas. Estas son heridas donde se ha transgredido levemente la técnica aséptica, como por ejemplo a nivel de orofaringe sin previa infección de la zona o cuando se haya dejado algún tipo de drenaje mecánico abierto. Estos se van a dar en zonas, siempre son heridas limpias, no hay presencia de infección, pero sí se dan en zonas que pueden ser fácilmente contaminables. Por otro lado, tenemos las heridas contaminadas. Estas heridas ya son producidas con fallos importantes de las normas asépticas o penetración de vísceras huecas con derrame de su contenido, así como las heridas traumáticas recientes con un tipo de evolución menor a 6 horas. Cuando la herida tiene menos de 6 horas de haber sido realizada, en ese caso entra dentro de esta clasificación de heridas contaminadas. Tenemos las heridas sucias, que son heridas realizadas sobre tejidos traumatizados con cuerpos ya de presencia de cuerpos extraños, tejidos desvitalizados o necróticos, o en más de 6 horas de su evolución, a diferencia de las anteriores. En este caso, ya cuando lleva más de 6 horas de haberse realizado la injuria, ya entran dentro de la clasificación de sucias, así como las que afectan tejidos infectados con contenido purulento o vísceras perforadas. Y esta es la diferente clasificación que vamos a tener de los tipos de herida dependiendo de su nivel de asepsia. Vamos a ver entonces, también hablando de conceptos generales, una definición de lo que es cicatrización. Recordemos que es una reparación de una herida con un tejido fibroso mediante una serie de procesos biológicos complejos que son el resultado del movimiento, división y síntesis proteica celular, lo cual genera un producto final de tejido funcional denominado cicatriz. Y esta cicatrización se puede dar de 2 formas, o hay 2 tipos de cicatrización dependiendo de la recuperación o no de la funcionalidad de los tejidos afectados. Dependiendo de esto pueden haber cicatrizaciones regenerativas, que en este caso se caracterizan por el restablecimiento anatómico y funcional de los tejidos lesionados. Y por otro lado tenemos las reparativas, que al contrario de las anteriores, es la sustitución del tejido lesionado con un tejido conjuntivo, donde en este caso las características anatómicas y funcionales no se van a conservar, es decir, no se van a recuperar por completo. Recordemos un poco de los procesos de cicatrización y las diferentes etapas que lo componen. Vamos a hablar de forma general de estos, solamente en función de recordatorio, un poquito rápido. Tenemos que la cicatrización se va a dar por 3 etapas: la hemostásica o de inflamación, la proliferativa y la de remodelación. Cada uno va a tener también sus diferentes procesos internos. En el caso de la inflamación o hemostasia, va a estar un componente vascular y un componente celular, en el cual va a haber una vasoconstricción, se va a dar la formación de trombos, lo cual va a llevarnos a una hemostasia, y va a haber participación de células de defensa del organismo por medio de la participación de polimorfos nucleares a nivel de la zona. Por otro lado, la proliferativa la vamos a tener como subdivisión la parte de la epitelización de la herida, la contracción de la misma y la reparación de esta. En este caso va a haber una recuperación del endotelio, del epitelio, de la herida en sí. Se va a dar lo que es el depósito de colágeno y la parte de fibroblastos, para llegar por último a la parte de la maduración,
que ya incluye la restitución completa del colágeno y la recuperación total y mecánica de la herida que se ha provocado. Estos son todos los pasos para recordar un poco todo lo que viene en el concepto de cicatrización. Ahora, hablemos un poco, a grosso modo, de lo que son las líneas estéticas de Langer. Estas nos van a funcionar como parámetro o guía para seguir al momento de nosotros realizar nuestras incisiones para tener mayor o menor resultado estético de nuestros procedimientos. Si nosotros seguimos estas líneas adecuadamente, nuestros resultados estéticos van a ser mejores. Veamos lo que son en realidad las líneas estéticas de Langer. La piel de la cara presenta las denominadas líneas de tensión en relajo o líneas de Langer. Estas no son más que líneas o arrugas naturales con mínima tensión lineal. Yacen perpendiculares a los músculos subyacentes, los cuales las determinan al contraerse. Es importante tratar de orientar las cicatrices en el sentido de estas líneas para obtener, como les menciono, cicatrices de mejor calidad posible y con menos alteraciones estéticas del paciente. Vamos a ver ahora entonces todas las heridas faciales que podemos encontrarnos y cómo tratarlas lo más adecuadamente posible. Tenemos en este caso, empecemos con las erosiones o quemaduras. En general, estas lesiones comprometen la dermis y epidermis en grado variable, sin solución de continuidad transmural. Son tratadas de modo similar a cualquier quemadura superficial o intermedia, superficial o profunda. Es decir, hay que asearlas, hay que realizar una curación plana, es decir, no presionar mucho, sino que solo en la parte superficial. El manejo con paño estéril húmedo o medicado de preferencia va a ayudar o va a favorecer lo que es la reepitelización espontánea de la zona. Tenemos también las heridas contusas. En este caso, vamos a clasificar como herida contusa toda herida con bordes irregulares, desvitalizados o necróticos, que ya estén contaminados, no importa la profundidad que presente esta herida. Debe ser exhaustivamente aseada y luego regularizada los bordes que tengan que ser eliminados, pues ya no tienen vitalidad, antes de realizar el cierre primario de la herida. Esto va a hacer que la cicatriz presente una mejor calidad y menos inflamación postoperatoria. Tenemos las heridas simples, que estas serán quizás las más fáciles de tratar. En este caso, son heridas simples faciales las que tengan un borde menor a 10 milímetros, que comprometen solamente el plano cutáneo y no presentan contaminación importante. Podrían ser suturadas en un solo plano, a puntos separados con una sutura no absorbible de nylon de 6 ceros o en el caso, si se puede, al menos por lo menos de 4 o 5 ceros. Sin necesidad de planos más profundos, podría también utilizarse sutura no absorbible de forma continua intradérmica con un nylon ya de 3 ceros o 4 ceros también. O simplemente se pueden utilizar adhesivos cutáneos sin la necesidad de uso de sutura, como observamos acá en la imagen. Tenemos también las heridas de cierre primario diferido. En este caso, a diferencia de las anteriores, puede realizarse un cierre diferido de las heridas en un momento más favorable para la cicatrización. Es decir, no necesariamente se tienen que suturar en el momento, se pueden desinfectar previamente y esperar que los tejidos se presenten de forma más favorable para realizar lo que es la sutura de la misma. En el intertanto, las curaciones planas, antibióticos y debridamiento gradual mecánico o autolítico con agentes tópicos, es decir, geles, hidrocoloides, gasas vaselinadas, pueden ser útiles antes de cerrarlas completamente con sutura. Y lo importante es que la terapia antibiótica constituye un tratamiento muy a tener en cuenta en estos procedimientos, porque vemos que la herida puede quedar por un tiempo abierta, por lo que debe tenerse en cuenta que hay que mantener una alta presencia de tejido aséptico en la zona. Luego debemos de suturar por planos. Es muy importante que no olvidemos que no es solamente suturar la parte de la dermis y la epidermis, sino que primero se debe ir por los planos más profundos, es decir, primero suturar a nivel muscular, luego la dermis y la epidermis. Y esta sería la mejor forma de tratar este tipo de heridas más profundas. Tenemos las heridas por mordedura. En estos casos es de vital importancia crear una herida regular y limpia antes de proceder a la sutura.
deben realizarse regulaciones de los bordes y un aseo de la herida bastante energético, acompañado de tratamiento con antibioterapia. Las heridas estrelladas son las que presentan un reto mayor para el operador, ya que con la gran contusión que producen, hay presencia de bastante tejido o piel desvitalizada en un territorio donde hay escasa zona para poder juntar los bordes de la herida. En general se debe tratar de armar con lo que se tiene, ahorrando la mayor cantidad de piel posible. Frecuentemente la evolución es lenta, con pérdida parcial de piel, ya que esta debe después de regenerarse por segunda intención, lo cual pues presentan cicatrices un poco más visibles y menos estéticas. Tenemos las heridas palpebrales, lo cual por la zona, como principio general, se deben implementar todos los pasos normales de una herida de tipo simple. Pero existen algunos puntos de interés que es necesario destacar. Primero, el plano cutáneo es muy fino en esta zona y se encuentra íntimamente relacionado con el músculo orbicular, por lo que debe suturarse en un solo plano que incluya solamente la piel, evitando así deformidades por retracción debido a compromisos isquémicos del músculo por suturar. Son muy delicadas en esta zona de trabajo. Las heridas nasales se encuentran a nivel de una zona anatómica que es sumamente importante conocerla y respetar durante la reparación, ya que presenta subunidades estéticas de la nariz, las cuales deben de tomarse en cuenta para lograr cicatrices, volúmenes y colores adecuados. Estas heridas son bastante complejas y a nivel de la punta y el ala nasal deben ser tratadas de preferencia por un especialista. Generalmente en este caso trabajan bastante los cirujanos plásticos, no tanto el maxilofacial, pues el maxilofacial es un poco menos delicado a la hora de restaurar los bordes de este tipo de herida, ya que requerirán reconstrucción con movilización de colgajos o uso de injertos compuestos. Entonces son bastante complicadas de trabajar sin dejar una herida obvia. Y por último, vamos a ver lo que son las heridas labiales. Este tipo de heridas son simples en la mayoría de casos. Se dan tanto a nivel inferior como superior, en cualquiera de los dos labios. Requieren el correcto alineamiento del borde del bermellón, ya que de esta forma se evitan escalones en la cicatriz resultante. Para lograrlo, el primer punto de sutura debe ser puesto a este nivel y continuar posteriormente con el resto de la sutura. Las heridas más complejas requerirán a veces de mucosa vestibular con o sin disección. Y en casos más severos puede ser incluso necesario el uso de colgajos linguales o nasolabiales más complejos. Y bien, es así como hemos hablado un poco a grandes rasgos de los diferentes tipos de fracturas, sus tratamientos, las heridas faciales, su diagnóstico, tratamiento también adecuado. Por lo que acá yo nuevamente les dejo la literatura en la cual hemos desglosado para sacar toda esta información, por si quieren ustedes ampliar sus conocimientos. Nuevamente muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la siguiente clase del aula de cirugía bucal y vamos a seguir siempre aprendiendo juntos. Hasta la próxima.